Bienvenidos a una nueva edición de ¿Quién es quién? Hoy nos trasladamos hasta el puerto para encontrarnos con Paulino Plata Cánovas, presidente de la Autoridad Portuaria. Nació en Melilla el 25 de octubre de 1953, aunque se considera antequerano. Diplomado en Magisterio y funcionario de Educación, Paulino Plata está vinculado al Partido Socialista desde el año 1976, atesorando una larga y dilatada trayectoria política. Ha sido, entre otros cargos, alcalde de Antequera, consejero de Agricultura y Pesca, consejero de Turismo, Comercio y Deporte y consejero de Cultura. Parlamentario andaluz constituyente desde 1982 hasta acceder al cargo de presidente de la Autoridad Portuaria. Ha coordinado diferentes comisiones, ha sido secretario general adjunto del Grupo Parlamentario Socialista y ponente de las leyes de educación de adultos y del patrimonio histórico de Andalucía, entre otras responsabilidades. Paulino Plata está casado y es padre de 3 chicas, y no hace mucho disfruta de la experiencia de ser abuelo. ¿Sabe por qué o por quién le pusieron su nombre? Por mi abuelo. Esa tradición fantástica, ¿no? Sí, eso es una cosa muy típica. Se llamaba Paulino Plata Pareja. Y mi abuelo pues fue el responsable de mi nombre. Un nombre raro, ¿verdad? Bueno, raro no, poco frecuente sí, ¿no? Poco frecuente, sí. ¿Un recuerdo de la infancia de Paulino? Pues recuerdo de Melilla, de algunas cosas de mi tierra de nacimiento. Sí que tengo algunos. Por ejemplo, pues la playa. La playa es un recuerdo que se graba muy esos veranos en la playa de San Lorenzo o en la playa de Miami, en Melilla, una playa espléndida en su momento. Aquello era un paraíso. Tengo recuerdo del contacto con el mar, cosa que después perdí. ¿Y de pequeño qué quería ser? Pues no tengo ya así un recuerdo de un deseo en relación a una profesión determinada. No tengo yo tampoco así. Yo veo a niños que quieren ser bomberos, que quieren. A mí eso no lo recuerdo. Yo tengo una condición curiosa, ¿no? Y es que a mí me gusta hacer cosas, ¿no? Eso es una. Además soy algo manita, ¿verdad? De manera que yo me entusiasmo y me ilusiono con muchas cosas de las que hago. Eso es una cuestión, y procuro hasta contagiarlo. Eso es fantástico. Sí, esto quizás por eso me gusta mucho la enseñanza, que es mi profesión, pero la verdad es que casi todo lo que he hecho en esta vida, he hecho muchas cosas, casi todas me han gustado y en ellas me he implicado, me implico muchísimo, yo me entrego a lo que hago. En política también una amplia trayectoria. Y algunos incluso lo catalogan de superviviente, por aquello de es muy difícil con el paso del tiempo y los cambios que se dan en política, como por otro lado se dan en todo, en la vida, pero Paulino es de los que ha estado ahí y de los que prácticamente ha sido parlamentario desde los inicios, en los 80, hasta que bueno, sí. Se hace cargo de la presidencia de la autoridad. Sí, como le decía antes, yo me entrego en cuerpo y alma a lo que hago, ¿verdad? A la actividad que tengo encomendada. Y es cierto que pues todo eso al final va generando pues un bagaje de cosas que quienes tienen que evaluarla, primero que son los ciudadanos, pues yo creo que no la han evaluado mal, porque yo he tenido la responsabilidad de ir número 1 en diferentes listas y he tenido pues el apoyo ciudadano cuando fui alcalde de Antequera, también en el caso del Parlamento andaluz. Bueno, y quizás esa sea un poco la razón de esta larga carrera, ¿no? de este largo periodo de actividad, que yo lo tomé en un primer momento como algo muy, muy de circunstancias. Yo no pensaba que esto iba a ser tan duradero, ni mucho menos. De hecho, yo no me trasladé a vivir a Sevilla después de haber sido parlamentario en Sevilla durante 31 años, o de haber sido consejero durante 15 años. Yo sigo viviendo en la misma casa de Antequera, donde vivo desde hace 20 y tantos años. Es decir, yo mantengo la residencia porque siempre he pensado que esto era muy circunstancial, que todo esto es muy volátil, ¿no? Que, por ejemplo, cuando estaba en el Consejo de Gobierno,
Yo siempre he pensado que a uno le renovaban la confianza cada martes cuando uno se sentaba en el Consejo de Gobierno. Y yo creo que esto debe ser así, debe ser así. Porque si no, uno se crea más dificultades a la hora de tus lealtades y de todas estas cosas hay que cuidarlas mucho. Estos cargos hay que asumirlos con mucha humildad, con trabajo, con mucha dedicación, ponerle entusiasmo, pero pensando que esto es muy circunstancial, que estas cosas pueden durar muy poco tiempo o no. En mi caso es que no. Y si echa la vista atrás de toda esa trayectoria, ¿con qué etapa se queda? Pues, como alcalde, como consejero ha tenido, yo creo que 2 consejerías que deben dar muchísimas satisfacciones, ¿no? Sí, Turismo a un lado. Pero se va a llevar una sorpresa ¿Sí? quizás. Pues respondiendo a lo que me pregunta, la etapa de alcalde es muy bonita, además Antequera es una ciudad muy bella, muy bella. Yo he disfrutado muchísimo haciendo cosas para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de Antequera. Y además yo entré en unas circunstancias también muy difíciles porque había muchísimo paro, había pues, un drama social muy serio en la ciudad, había problemas también con determinados servicios esenciales como era la sanidad. Cuando yo dejé la alcaldía pues estaba ya en construcción el nuevo hospital comarcal, que yo creo que es de las cosas más interesantes que hay no solo en Antequera sino en toda la zona, en todo el territorio. El polígono industrial que entonces lo denominaban el Valle de los Caídos porque no había manera no había nada, de que allí arraigara una industria, pues aquello se completó, se hicieron 2 ampliaciones y pusimos en marcha hasta un nuevo parque industrial. En fin, de aquella época cuidar el patrimonio histórico de la ciudad es una verdadera gozada, porque Antequera tiene una historia larguísima, su propio nombre, ¿verdad? Es fruto de esa historia tan dilatada. Bueno, pues todo esto es algo que yo recuerdo con un cariño extraordinario, ¿no? De hecho, sigo viviendo allí en Antequera, ¿no? Y he tenido oportunidad de irme a otro sitio. Otra etapa que yo recuerdo, pues las etapas de vida intensa, intensísima en los diferentes gobiernos andaluces, con responsabilidades también diversas, ¿no? Decía de las 3 consejerías, seguramente, como usted planteaba, 2 muy interesantes, la de turismo y la de cultura. Pero para mí, quizás la más atractiva desde un punto de vista del aprendizaje ha sido la de agricultura. Sí, porque Andalucía tiene en la agricultura una parte de su alma, muy interesante, El mundo rural andaluz es algo que tenemos que cuidar, es muy importante, y te llega muy dentro. Además hay muy buenos profesionales, hay mucho conocimiento, la gente de la Consejería de Agricultura era magnífico, eran unos magníficos profesionales que conocen muy bien. Es decir, hay un acervo muy interesante en el ámbito agrario andaluz y hay muchas cosas que cuidar y que preservar en lo rural y en lo agrario, ¿verdad? Y después, como no, la otra etapa bellísima, para mí la de cultura. Cultura, es que esta es una tierra que tiene unas raíces, que tiene un fondo que es una cosa maravillosa, ¿no? Muy desconocida, por cierto, muy desconocida. Hay cosas que están en nuestra historia que no tiene nadie en Europa. Nosotros tenemos 8 siglos de presencia de la cultura árabe aquí en Andalucía, que nos han dejado un patrimonio y una historia que yo creo que no sabemos aprovechar suficientemente. Se habla mucho de la Alhambra, pero ahí está Medina Zahara y Córdoba, que es una maravilla. Esa etapa de finales del primer milenio, aquella etapa tiene cosas únicas en la historia de Andalucía. En fin, es curioso, ¿no? No quiero dar más detalles porque sería muy prolijo, pero sí que hay cosas muy interesantes, ¿no? Después la otra etapa única también, nuestra vinculación con América. El descubrimiento de América se hace desde Andalucía, en fin. Después hay una estrechísima relación pues, con el comercio de América. El Archivo de Indias, por ejemplo, es el único archivo patrimonio de la humanidad en el que se contiene la historia prácticamente de todo un continente. Claro. Y no sabemos tampoco utilizar eso desde un punto de vista no solo cultural, está muy bien conservado y bien investigado y todo esto, pero
puede derivarse en otros ámbitos, el utilizar ese patrimonio, por ejemplo, para mejorar las relaciones económicas con Estados Unidos, no solo con Latinoamérica, sino también con Estados Unidos. Y hay muchísimas cosas que contar, muchísimas historias que contar, que se contienen en ese archivo de India. Es decir, tenemos en nuestra historia dos legados que no tiene nadie, el legado andalusí y el legado americano. Deberíamos saber manejar todo esto mejor. Bueno, aparte de otras muchas cosas. Bueno, ahí dejamos trabajo, ¿no? Hay muchísimo que hacer. Por hacer. ¿Qué aprendió de sus mayores? Pues, bueno, mi padre era una persona muy formal, él era carpintero, ebanista y tallista, estudió y tiene cosas muy bonitas hechas, lo que pasa es que murió joven. Y yo recuerdo a mi padre... Perdón, de ahí lo de la manita, lo de ser... Sí, sí, yo tengo manita, sus gubias, ¿no? por ejemplo, yo conservo sus gubias, sus herramientas, una parte de sus herramientas las conservo. Y era una persona muy habilidosa, y yo la recuerdo pues como una persona bondadosa, muy habilidosa. A mí me encanta, por ejemplo, el olor a madera, me encanta, ¿no? Por la carpintería que tenía mi abuelo y mi padre. Y pues yo aprendí a ser formal, ¿no? A ser una persona formal como él era, ¿no? Y de mi madre, pues mi madre es una persona muy trabajadora, afortunadamente todavía vive, y es una persona muy entregada a su familia y a su trabajo. Muy bondadosa, como todas las madres realmente, ¿no? ¿Un color? Pues un color, no tengo así preferencia, hay uno que no me gusta, que es el lila, el morado no me gusta, los demás me gustan todos. ¿Y un sabor? Sabores, me encantan los sabores marinos, me encantan los sabores del mar. ¿Una canción de esas que tiene algo especial? Pues una canción, pues, bueno, como Eric Clapton, por ejemplo, me encanta, maneja maravillosamente bien la guitarra, ¿no? Este es Freddie Mercury también, esta gente Sting también. ¿Y el cine? ¿Alguna película que le guste? De esas que de vez en cuando todos tenemos y que nos gusta ver. Pues a mí me gusta muchísimo el cine, y además me encanta este cine de ciencia ficción, y el cine histórico también me encanta, ¿no? Hay muchas, pues no sé, una de las últimas que he visto, pues la de Intergaláctico, ¿no? Esta película me parece muy interesante, ¿no? Donde se cuenta, pues se mete algo de la teoría de la relatividad, ¿no? Los agujeros de gusano y todo esto, por ejemplo, esa película que es una de las que he visto últimamente, me ha parecido interesante. ¿Y qué tipo de lectura le gusta? Pues me gusta mucho la novela histórica, me parece muy interesante la serie de Santiago Posteguillo, las dos que he sacado, la de Trajano, que es un personaje muy curioso, un andaluz muy curioso. También la de, por ejemplo, esta que comentaba del mozárabe de José Sánchez de Alí, me parece también otra novela magnífica que deberíamos leer los andaluces para saber lo que fue Andalucía en ese momento histórico clave que es en el primer milenio, cuando Córdoba era una ciudad de referencia a nivel mundial, por lo menos en el mundo occidental. Y también me gusta la novela, ¿no? La novela. Ahora mismo, por ejemplo, pues estoy leyendo Los cuerpos extraños, que es una novela interesante, una novela policíaca interesante. O sea, o aprender o desconectar, ¿no? Correcto, correcto. ¿Y la tele? ¿Qué tipo de programas le gusta? Pues yo en la tele sobre todo veo cine, cine. Y después me encantan los programas de humor, el Club de la Comedia. Yo la tele la utilizo para distraerme, pero no veo mucha tele, veo poquita tele. ¿Un rasgo de su personalidad que destacaría? Pues, no sé, pues que soy optimista, soy positivo, y procuro contagiarlo, eso me parece, hay gente que todo lo ve negro, ¿verdad? A mí eso no me pasa, yo a las cosas siempre le busco el lado positivo, y después creo que también soy bastante imaginativo, se me ocurren muchas cosas para tratar de mejorar la situación. Una persona, en ese sentido, creo que soy bastante creativo. ¿Qué don le gustaría tener? Pues la verdad es que a mí me gustaría ser más constante, tener, por ejemplo, la constancia que yo le veo a mis hijas, que son extraordinariamente perseverantes en las cosas, estudiosas y trabajadoras incansables.
yo no tengo tanta capacidad como tienen ellas, ¿eh? Lo cual me llena de orgullo, pero no te puedes imaginar, ¿no? Pero eso sí que le veo yo. En general, las mujeres soy bastante más perseverante que los hombres, por lo que yo he podido apreciar en esta vida, ¿no? Pero bueno, el caso de mis hijas y de alguna de ellas en particular es que me parece ya extremo, ¿no? Pero me gusta eso. Yo creo que al final las cosas hay que construirlas a base de tesón, de empujar, de trabajo, y eso es muy importante. Esa manera de ser creo que al final es la que permite que avancemos individual y colectivamente, ¿no? ¿El momento más feliz de su vida? Pues la vida hay muchos momentos muy felices, ¿no? Pero yo, por ejemplo, recuerdo de manera entrañable el nacimiento de mi hija, ¿no? Esa es una cosa que se recuerda muchísimo, ¿no? Y ahora, pues recientemente el de mis nietas. Ahora yo me paso momentos con ella que son únicos, ¿no? Yo a veces lo pienso, ¿no? Son dos gemelas y cuando a veces las tiene uno a la gemela, una a cada lado, tomándose el biberón, digo, yo no sé si habrá momentos más mejor que este, ¿no? Más feliz en la vida que este, pero ya ahora mismo me encuentro encantadísimo, ¿no? Bueno, estos son momentos muy familiares, muy íntimos, ¿no? También viajar me encanta, viajando yo disfruto muchísimo, ¿no? Con los viajes. Yo recuerdo una entrevista que le hice hace muchos años, sí, y me habló precisamente de eso, de lo que le gustaba viajar y viajar con las niñas. Sí, sí, me encanta. Que siempre procuraba viajar con las niñas y hablamos de que era una manera más de cultura, de aprender. Se aprende muchísimo, se abre la mente, es muy importante salir con la mente abierta para que todo eso puedas incorporarlo y te enriquezca, correcto. Yo creo que además te enriqueces y además por otro lado creo que aprendes a apreciar lo que has dejado. Y se vive. Que lo importante de la vida es vivir, que no sabemos vivir muchas veces, ¿verdad? Una virtud, de esas virtudes que uno valora de manera especial en los demás. Que yo me reconozca. Pero no, en este caso de los demás. De los demás, depende de quién, ¿no? Porque la virtud es una cosa muy... Pero, por ejemplo, virtudes así, en mi mujer, por ejemplo, que es una virtud que yo aprecio mucho, también es la constancia, la perseverancia y la entrega pues a su familia, a sus hijas. Eso es algo que me parece muy interesante, porque al final, cuando uno tiene niños, tiene que procurar que sean buenas personas, y eso es una dedicación. El altruismo que uno tiene ahí es fundamental. Por eso yo creo que el altruismo y la solidaridad son cualidades y virtudes fundamentales para el futuro, ¿no? Y eso hay que animarlo, porque esos son hechos culturales que cuesta, en los que hay que educar, sí, que hay que educar y formar. El egoísmo es algo innato, el altruismo, el ser solidario, todo eso es algo que hay que educar, en lo que hay que educar. Eso es muy importante hacerlo, Claro, los niños de lo primerito que te aprenden es mío, ¿no? Claro. Ese sentido y el compartir es fundamental. Y yo creo que además cada vez más importante esto en un mundo en el que somos más, en el que la humanidad, ya somos 7.000 millones de personas, entonces tenemos que empezar a tener muy claro que o cedemos parte de nuestro bienestar por el bienestar colectivo, las cosas son muy difíciles en el futuro, ¿no? Todo esto hay que inculcarlo de pequeño, por eso me parece que es muy importante el altruismo. Sin duda. Paulino, hace un momentito hablábamos de momentos felices, lo que transmite es que es feliz. Bueno, por lo menos estoy tranquilo conmigo mismo, sí. ¿Qué le hace reír y qué le hace llorar? Bueno, a mí me encanta reír, ¿no? Porque es de las mejores maneras de vivir, ¿no? Y pues me encanta, por ejemplo, pues estar con los amigos y los chistes, el humor, me parece que es algo fundamental para vivir, ¿no? También pues escuchar música, leer algo que te interese, pues son momentos muy agradables. ¿Qué le hace a uno llorar? Pues ver las cosas que pasan en el mundo, ¿no? Que la televisión nos pone en primer plano continuamente, la agresividad con la que se despachan algunos conflictos, la crueldad que hay, es que me parece que es algo terrible, ¿no? Hay cosas, y hoy las tenemos muy presentes gracias a la capacidad de los medios de comunicación,
Y todo esto, pues yo creo que nos entristece a todos, ¿no? Eso es algo que hay que combatir. Si tuviera el poder de erradicar algo de este mundo, ¿qué sería? ¿Qué quitaríamos de en medio? Pues la crueldad que hay con los niños en algunas sociedades me parece algo absolutamente inaceptable. El modo en que se tratan a las niñas en algunos países. Yo pienso, digo, si mi hija hubiese nacido en otro país con otro modo de ver la cultura y tal, aquí eso es algo inconcebible para mí, la crueldad con la que se tratan a los niños y particularmente a las mujeres en algunos países y en algunas culturas, por llamarlo de alguna manera a eso, ¿verdad? Lo de cultura entre paréntesis, ¿no? Eso es. Cambiando de asunto, un personaje de la historia que por lo que quiera que sea le resulte atractivo. Pues hay muchos, ¿no? Pero atractivo desde un punto de vista histórico, así me parece, bueno, algunos estrategas, por las novelas históricas que uno ha leído, me parecen particularmente interesantes, ¿no? Por ejemplo, pues el Trajano, un personaje muy interesante. De otra época, pues Alhaquén II, el hijo de Abderramán III, me parece otro personaje muy curioso, muy desconocido, pero un hombre interesado por la cultura, que trajo a Andalucía pues muchísimo conocimiento de Oriente. Este es un personaje muy curioso, ¿no? Y pues después hay personas del mundo del pensamiento y tal, muy interesantes, y del mundo de la política, por citar a alguien que para mí es un referente muy importante, pues Felipe González. Me parece que es una persona de una capacidad política extraordinaria, que con el tiempo iremos valorando cada vez más, ¿no? ¿Las personas más importantes de su vida, quiénes son? Pues en mi caso es mi familia, ¿no? Mi familia, ahí hay un grupo de personas que son fundamentales, ¿no? Eso es... Además debe ser el rey de la casa, porque claro, pues sí, la sí. mujer, hijas, nietas... Nietas, sí. Ahí estoy bien situado, no tengo mucha competencia. Bueno, los yernos, que también... ¿Tiene algún ídolo? ¿O no? Paulino Plata no es muy de ídolos, por aquello de que luego se te puedan caer. Yo creo que no. Eso, idealizar a alguien es perderse, es una ficción. Somos todos humanos y todos tenemos miserias, de manera que el uso de los ídolos no existe. ¿Y algún vicio? ¿Vicio? ¿De esos confesables? No tengo así ninguna cosa así. Estamos llegando al final del cuestionario. Sí. ¿Cómo serían sus vacaciones ideales? Pues un buen viaje, un buen viaje. Para mí, vacaciones es relajar la mente, viajar, conocer otros horizontes, otros paisajes, otras culturas, otras gentes, y eso sería magnífico. Hay muchos rincones en el mundo todavía que conocer y yo he viajado, he tenido la fortuna de viajar. Y creo que hay muchos rincones todavía pendientes por visitar. ¿Lo mejor y lo peor de su trabajo? Lo mejor del trabajo, pues que esta es una institución muy interesante, el puerto es una institución muy interesante, que tiene un futuro espléndido, y quizás lo peor es que estamos en un momento de dificultad, derivado por una parte de la crisis económica y también de la necesidad de poner en marcha nuevas cosas aquí en el puerto, Yo creo que hay que reorientar un poquito el negocio del puerto, la actividad económica del puerto y gestionar mejor todo el patrimonio portuario y el dominio portuario, porque de ahí tienen que salir los ingresos, de ahí tienen que salir los recursos que nos permitan afrontar el día a día con más tranquilidad. Si nosotros tuviésemos un poquito más de desahogo económico, el puerto de Málaga brillaría mucho más y eso sería muy beneficioso para la ciudad de Málaga. Pues ahora sí, llegamos a la última pregunta del cuestionario. Vamos a pedirle a Paulino Plata que piense que pasan 50, 100 años y surge su nombre. ¿Cómo le gustaría que lo recordasen? ¿Qué le gustaría que pensaran, que comentaran? Pues que fue una persona normal, que hizo su trabajo lo mejor que pudo y que se entregó con total dedicación y con entusiasmo a las tareas que tenía encomendadas en cada momento. Yo creo que es la mejor manera, ¿no? Es verdad que la obsesión por dejar la mejor huella ha generado gente y muchos problemas, ha generado gente esa necesidad de dejar legado, ¿no? que tenemos.
Esa es una ansiedad que han tenido muchos a lo largo de la historia y lo mejor es abordar eso con la mayor naturalidad, igual que la vida yo creo que hay que abordarla con naturalidad. De manera que esto no es un tema que me preocupe. Pues Paulino, muchísimas gracias por estos minutos que nos ha dedicado y hasta la próxima. Muchas gracias a ustedes. Nos marchamos, pero como siempre dejándoles con una última reflexión. La elegida hoy, en honor a Paulino Plata Cánovas, es de Steve Jobs. Tu tiempo es limitado, no lo malgastes. Haz caso a tu corazón y a tu intuición. Todo lo demás es secundario.